Buenos días, chicos. La clase que he programado, que organicé para hoy, es una clase a modo de resumen de lo que venimos viendo en esta primera etapa. La idea es destacar los puntos más importantes que ustedes deberían tener como referencia, tanto del Power como del material en Word que se les ha subido, de los trabajos prácticos que corresponderían a la primera parte. Nosotros no vamos a poder hacer un primer parcial, pero sí vamos a hacer un primer corte en la materia y vamos a hacer un tipo feedback para ver qué es lo que se va entendiendo, qué es lo que ustedes han podido rescatar de estas clases de Zoom y del material que se le ha ido subiendo en el aula, de las consultas que se han hecho a través del foro y a través de los mails de los distintos profesores, y a partir de eso ver qué es lo que nosotros podemos reforzar, qué es lo que tendríamos que volver a replantear o redefinir, y seguir en la segunda etapa, que sería la segunda parte de la materia. Para empezar, nosotros sabemos que esta materia es una materia teórico-práctica, que está compuesta por un programa dentro del cual tenemos unidades que se desarrollan absolutamente en la práctica y otras que se desarrollan absolutamente en la teoría. Están interrelacionadas unas de otras, pero quiero hacer esa aclaración porque hay conceptos que van a ver en las clases teóricas del Zoom y hay conceptos que van a ver en las clases prácticas del Zoom que no van a repetirse o en la teoría o en la práctica. Entonces les recomiendo que vean el programa que está subido también en el aula virtual. También les recomiendo que veamos la planificación que le hemos subido y que ha sido modificada en base a lo que va a ser esta planificación virtual momentáneamente que estamos desarrollando, ¿sí? Eso por empezar. Otra recomendación es que para que ustedes puedan trabajar y hacer un buen aprovechamiento de las clases prácticas y teóricas, es conveniente que lean previamente el material que se los sube con antelación, de modo que ustedes cuando vayan a las clases puedan intervenir y tener una participación activa en la cual ustedes puedan ir sacándose las dudas o inquietudes que se les presentan al momento de leer el material. Nosotros hemos empezado el tema haciendo una definición de nación versus la definición de Estado. Así comenzó nuestra primera clase y dijimos que no es lo mismo, que son dos cosas totalmente diferentes. La nación la hemos definido como un conjunto de personas que se afincan en un territorio determinado y que tienen algunos rasgos comunes de religión, de cultura, de idioma y que se consideran formando parte de ese grupo. Y esos rasgos son los que lo unen. Y habíamos dado el ejemplo, por ejemplo, cuando juega Argentina, que nosotros nos sentimos y nos ponemos la camiseta de Argentina y nos sentimos formando parte de este país. Ese conjunto de personas que tiene un rasgo característico y se afinca en un territorio determinado y adquiere la forma de Estado. Y el Estado hemos dicho que es el sujeto de esa nación que es susceptible de adquirir derechos y de contraer obligaciones. Es decir, esas personas de manera aislada, por sí, no pueden contraer derechos y obligaciones, pero institucionalmente, cuando conforman la forma de Estado, ese es el sujeto jurídico que da origen a los derechos y a las obligaciones de las mismas. Estas personas afincadas en un territorio determinado también habíamos dicho que tenían necesidades comunes, y esas necesidades, para satisfacerlas, el Estado tiene que buscar un rol y una forma estructural que es la que hemos definido como Estado. En la República Argentina, este Estado tiene la forma representativa, republicana y federal, porque así lo plantea la Constitución Nacional. Representativa, republicana y federal. Esas tres formas diferentes de Estado, o características, mejor dicho, de Estado, es la que da origen a la conformación del Estado tal como lo tenemos en la República Argentina, dando origen a un poder legislativo, a un poder ejecutivo y a un poder judicial. Todo esto es lo que vimos en la primera clase teórica. ¿Qué poderes de esto cobra importancia en la materia de administración y contabilidad pública? El poder ejecutivo. ¿Por qué? Porque para poder satisfacer las necesidades de esas personas definidas en nación, el Estado adquiere la forma de sujeto y se va a caracterizar como hacienda, que es un conjunto de personas y de recursos que trabajan en consonancia para satisfacer las necesidades conjuntas de estas personas, que de manera individual no las podrían satisfacer. Entonces tienen que unirse y tiene que organizarse ese Estado para poder desarrollar esa satisfacción de necesidades. Entonces el gobierno adopta esa forma representativa, republicana y federal. Y nosotros decimos entonces que la materia cobra importancia en el Poder Ejecutivo, que es el que administra y organiza todos los recursos de ese Estado, que son escasos, para satisfacer los fines alternativos de estas necesidades planteadas inicialmente.
Como un tips importante marcamos en la primera clase lo que se entendía como cometido de gobierno, que son los fines, la razón de ser del Estado. El Estado existe, tiene su razón de ser porque tiene que satisfacer esas necesidades del bien común: salud, educación, justicia, la seguridad. Nosotros como ciudadanos le exigimos al Estado que satisfaga esas necesidades que de manera aislada no la podemos hacer. También dijimos que el Estado internamente tiene que asegurar la seguridad, la justicia, pero hacia afuera, desde sus fronteras, aparece el rol de la diplomacia, que también forma parte de estos cometidos de gobierno. Hasta acá todo lo que hemos hecho nosotros es una presentación de la materia. ¿Por qué la materia se denomina Administración y Contabilidad Pública? Porque nosotros, cuando terminemos el periodo de materia dedicado a la materia, ustedes van a entender todo lo que hace a la administración del Estado y a la contabilidad específicamente, que se va a desenvolver por las acciones que va a desarrollar el Ejecutivo para poder satisfacer esas necesidades. Es decir, el Ejecutivo tendrá que buscar recursos y desarrollar a través de esos recursos gastos. Esos gastos que implementará serán para satisfacer lo que hemos planteado como cometido de gobierno. Hasta ahí son los conceptos iniciales. Bueno, para continuar con este resumen que estamos desarrollando, nosotros hemos definido también que ese Estado puede adquirir distintos tipos de organización. Puede ser una organización tradicional o paternalista y una organización moderna o más estructurada. Nosotros hemos dicho de que estamos en un proceso de cambio y dentro de ese proceso aparece la modernidad también en el sector público, que da origen a cambios básicamente en lo que hace a su estructura. Entonces, para continuar con la clase que veníamos dando, hemos hablado de que la Argentina, por su estructura y su organización, tiene tres poderes y que la materia se desenvuelve en el Poder Ejecutivo, porque es como consecuencia de la administración que hace el Estado de esos recursos que dijimos son escasos, para darle fines alternativos, que es satisfacer esas necesidades que habíamos planteado inicialmente. En ese proceso, repetimos, entonces hay una organización del Estado, en este caso moderna. ¿Qué otra cosa venimos viendo? Hemos definido esa hacienda como una hacienda por lo general erogativa, algunas veces de producción. Es una hacienda obligatoria, coactiva. Nosotros no podemos elegir formar parte o no de ella. Formamos parte por el hecho de estar formando parte del territorio argentino, valga la redundancia. Es una hacienda que se va a encargar de recaudar en la mayoría de los casos recursos para poder satisfacer esas necesidades colectivas a través de la aplicación del gasto. En todo este proceso hemos hablado también de haciendas menores, de haciendas anexas y de haciendas paraestatales, que son las haciendas que van adicionándose a la administración central del Estado, caracterizado para satisfacer las necesidades de los particulares. En ese sentido aparece algo importante, que es lo que se definió como el sector público nacional. Ese sector público nacional lo hemos analizado desde el artículo 8 de la ley 24.156. Esta ley, como ya hemos dicho en varias oportunidades, es nuestra ley madre, nuestra ley marco, porque es una ley que representa el marco de referencia, y toda la normativa que va a desarrollarse o que va a emplearse en el sector público va a estar sujeta o dispuesta en función a esta norma que se la toma como referencia. En el artículo 8 se define qué es lo que se entiende como sector público nacional, y toda la materia de administración y contabilidad pública va a estar desenvuelta alrededor del mismo. Nosotros hemos dicho entonces que ese sector público puede estar conformado por un sector público financiero y un sector público no financiero. Cuando hemos hablado del sector público financiero, hemos dicho que es el que prioritariamente maneja recursos financieros, y podemos hablar de instituciones financieras bancarias y no bancarias. Cuando hablamos de instituciones financieras bancarias, como ejemplo hemos puesto el Banco Central de la República Argentina o el Banco Nación, mientras que cuando hemos hablado de instituciones financieras no bancarias, hemos dado como, por ejemplo, el Instituto Nacional de Acción Cooperativa. Todas son instituciones que su actividad principal es la financiación de recursos, pero son de nivel nacional. Y cuando hablamos del sector público no financiero, en el esquema que hemos planteado, hemos hablado de que encontramos una administración central y empresas públicas no financieras. Dentro de esas empresas públicas no financieras encontrábamos las que eran nacionales, como por ejemplo Canal 7, que es la televisión pública, o una empresa no financiera regional como Yacyretá.
Dentro de lo que hablábamos de administración central, hemos diferenciado la administración central nacional de los gobiernos provinciales o locales o regionales. Y habíamos dicho que en los provinciales o regionales podía entrar cualquier provincia, Tucumán, Buenos Aires, La Rioja, y municipios o comunas, como por ejemplo la comuna de Leales. Y cuando hablamos de administración central del gobierno nacional, hemos hablado de la administración central, en donde podemos encontrar cualquier ministerio, como por ejemplo las instituciones de seguridad social, ahí encontramos el PAMI, por las obras sociales, y las instituciones descentralizadas sin fines de lucro, como por ejemplo la UNT. Aquí vamos a hacer un parate. Estas organizaciones descentralizadas son instituciones que, si bien brindan una función que le compete al Estado Nacional, lo hacen desde una órbita descentralizada de la administración central. Es decir, en algunas acciones el Estado supone que hay otro organismo que puede desempeñarse de una manera más específica en lo técnico, entonces lo saca de la órbita administrativa y le da funciones específicas para que puedan concluir ellos una tarea en particular, y por lo general se le asignan recursos. Por ejemplo, en el caso de la UNT, en donde tiene recursos asignados presupuestariamente, la función que realiza, la actividad es la educación y está fuera de la administración central para que tenga libertades para la toma de decisiones. Bien, para concluir entonces en lo que al sector público atañe, vamos a hablar de lo que es el ámbito de acción y lo que es la financiación, de dónde obtienen los recursos y de dónde es el ámbito de acción. En el caso de la administración central, el ámbito de acción son las prestaciones y servicios gratuitos que desarrolla la administración central a los distintos sectores. Lo mismo sucede con las organizaciones descentralizadas, como dijimos, pero estas con fines específicos. Por ejemplo, la UNT, que tiene un fin específico que es la educación. Y con respecto a las instituciones de seguridad social, la prestación específica es prestaciones de seguridad social o de obra social, por ejemplo las jubilaciones o las obras sociales en particular. La financiación. En el caso de la administración central, la financiación surge de la exacción obligatoria. ¿Qué significa esto? Los impuestos que recaude el Estado se destinan a la prestación de servicios. En el caso de la obra social, son por las contribuciones y los aportes que hacemos los que estamos en la actividad, y que sirve para pagar las jubilaciones y también para las obras sociales. Y en el caso de las instituciones descentralizadas, hemos dicho anteriormente que la financiación principal recurre de transacciones generadas por las transferencias que se hace de la administración central a estos organismos. En algunos casos pueden generarse sus propios recursos. Un ejemplo, por ejemplo, en la universidad, que es un organismo descentralizado, que recibe transferencias, pero tiene la potestad para, por ejemplo, vender recursos. ¿Qué recursos vende? Cuando hacen una clase de posgrado, cuando hacen carreras de posgrado, cuando hacen cursos, y eso lo venden. Esos recursos que generan son recursos propios, genuinos, que también se los pueden generar, y que ellos van a dar destino a la prestación de la actividad que están desarrollando, que es la educación. En el caso de las empresas públicas no financieras, el ámbito son venta de bienes y servicios en el mercado. Es como cualquier otra empresa, con la característica particular de que es del Estado, que es nacional. La financiación es por la diferencia entre costos y los precios de venta que fija. En el caso de las instituciones financieras no bancarias, son actividades crediticias, y lo que se va a ganar es la diferencia entre los créditos que otorgan, por ejemplo, y lo que recibieron. Y en las instituciones financieras bancarias se dice que la financiación surge del spread bancario, es decir, de la diferencia entre las tasas activas y las tasas pasivas. Con eso nosotros cerramos lo que hemos definido como el sector público. Entonces nosotros decimos, toda la materia va a desenvolverse en el Poder Ejecutivo Nacional, básicamente lo que hace la Administración y la Contabilidad, trabajando básicamente sobre el sector público nacional. También analizamos nosotros la gradación normativa. ¿Qué es la gradación normativa? El Estado no tiene otra forma de regularse y de ordenarse si no es a través de las normas. No como en el caso de una empresa privada, donde por lo general la normativa la imparte el dueño. Acá en el Estado van a surgir de normativas, entonces hemos hablado de leyes, hemos hablado de decretos, hemos hablado de ordenanzas, de resoluciones, de disposiciones, las cuales tienen un orden de gradación y de prelación una respecto a otra, lo cual hace el ordenamiento y favorece el funcionamiento de la administración. Hemos hablado también de una administración central y de organismos descentralizados. En ese sentido, básicamente, vamos a reforzar esos conceptos, porque nosotros hablamos de una administración central, que es la que centraliza cierta función o ciertas tareas, y ahí hemos puesto, por ejemplo, los ministerios.
cualquier ministerio entra dentro de la órbita de la administración central. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Estado no puede delegar que el ministerio lo desarrolle otro organismo que no sea específicamente y que caiga en su órbita. Pero también existe lo que se denomina descentralización y se explicó también este tema con anterioridad. Entonces lo que estamos haciendo es reforzar esta enseñanza. ¿Qué significa descentralización? Cuando el Estado no puede desarrollar por sus propios medios todas las funciones, porque son muchas, y en algunos temas en particular necesita que un erudito, un especialista sobre el tema se encargue de la misma, descentraliza la función. Entonces ahí encontraríamos una descentralización burocrática, como se dijo, y también encontramos una descentralización institucional. Todo esto nosotros lo hemos desarrollado en el trabajo práctico 5 y en el trabajo práctico 6, que ya lo hemos subido y que ya lo hemos trabajado en las clases, pero volvemos a hacer un resumen, porque ha generado alguna duda. ¿Qué entendemos por descentralización burocrática y qué entendemos por descentralización institucional? Básicamente, en la burocrática es como una asignación de tareas que se dan, pero se recepta el superior el control, la administración y la ejecución. Mientras que en una descentralización institucional se le da una función, una tarea, se le da recursos y se lo delega totalmente para que la desarrolle. Y el superior solamente se recepta el control posterior de la tarea. Es el caso que tenemos de la UNT, en donde se le asigna a la Universidad Nacional de Tucumán la función de educación, se le dan recursos a través de las transferencias, se le da la potestad de generar sus propios recursos, y ¿qué es lo que va a hacer? El superior, que sería el gobierno nacional, puede controlar a través de algún organismo, y ahí aparece lo que hemos llamado en algún momento la CONEAU, que es un organismo de contralor, que viene a fijar ciertas pautas en cuanto al ordenamiento educativo, para que este organismo a su vez se considere que ha cumplido con su función. Entonces la CONEAU lo que va a hacer es analizar lineamientos generales que deberían cumplirse para considerarse que se está impartiendo la educación como corresponde. Pero el inferior, en esa descentralización institucional, tiene toda la potestad para tomar decisiones, para ordenar, para organizar y ejecutar la función para la cual ha sido creada. Con esto entonces nosotros terminaríamos con todo lo que hace al sector público nacional, su ámbito de aplicación, su financiación y de esta organización del Estado que da origen, por la envergadura y por la burocracia de tareas, a lo que se ha definido como descentralización administrativa. Cuando ustedes analicen la organización horizontal y vertical, vamos a ver que a nivel de ministerio nosotros hablamos de una organización horizontal. Todos tienen igual capacidad, iguales poderes. Y a partir de ahí, cada ministerio va a ir armando una descentralización, una organización vertical hacia abajo, constituyendo departamentos, secciones, y esa estructura es lo que se denomina la burocracia del ordenamiento estatal. Bien, continuando con todo lo que nosotros venimos desarrollando hasta acá, la segunda etapa de esto que se ha ido organizando como Contabilidad y Administración Pública arrancó con el tratamiento de esta ley 24.156, que es la Ley de Administración Financiera, y la definición de un sistema que daba origen a esta ley. La visión sistémica es lo que caracteriza la Ley 24.156. Nosotros sabemos que un sistema es un conjunto de cosas interrelacionado que tiene que funcionar de manera conjunta para que el sistema funcione. Y ahí aparece la ley de entropía y de sinergia, desde los conceptos de administración, la suma de las partes se supone que da un resultado mejor, y si el sistema funciona en su conjunto va a dar resultados positivos y va a amplificar el sistema. Es el mismo concepto aquí en la contabilidad pública. ¿Qué característica práctica podríamos encontrarle para asociar la idea de sistema? Es como si fuera una empresa en donde yo tengo que organizar las partes de esa empresa. Como en una empresa tenemos un sistema de compra, un sistema de venta, departamento compra, departamento venta, un departamento personal, departamento contaduría, acá también tenemos que organizar las tareas, las funciones, ¿para qué? Para que se efectivice el funcionamiento de ese sistema en su conjunto. Entonces, bajo esa premisa, bajo esa idea, yo estoy haciendo una separación de funciones, una separación de tareas, de manera que yo haga efectivo el sistema de la administración.
No nos olvidemos que acá estamos hablando de una gran empresa que es el Estado, en donde cada provincia tiene su aporte, tanto en recursos como gasto, y que después va a tener que ir a centralizarse a nivel nacional. Entonces de ahí la complejidad del sistema en su conjunto. Hemos hablado de un sistema de contabilidad en clases anteriores y en las clases próximas hablaremos de un sistema de presupuesto. ¿Por qué lo planteo de esta manera esquemática? Nosotros vamos a desarrollar todos los sistemas previstos por la ley. La ley ha previsto un sistema de presupuesto, un sistema de contabilidad, sistemas de administración de bienes, tenemos sistemas de controles. Todo eso va a ir siendo desarrollado a lo largo del programa de la materia. Pero básicamente la parte práctica va a tomar y va a hacer su hincapié en estos dos sistemas provisoriamente mientras vayamos desarrollando la práctica. Con respecto al sistema de contabilidad, hemos dicho que es el conjunto de principios, pautas, órganos, procedimientos y normas que tienen que ver con todo lo que hace a la captación de información que hace la contabilidad del Estado. No tiene nada más alejado ni cercano con respecto a la contabilidad. Cualquier contabilidad lo que trata de hacer es captar y registrar datos útiles. Entonces, en este caso, en el Estado, también el sistema de contabilidad va a tratar de captar datos útiles para la toma de decisiones y de control. Estos datos que va a captar el Estado van a surgir de los hechos económicos en los cuales intervenga el Estado. Entonces, ¿qué hará el contador? Tendrá que registrar esos hechos, que contabilizarlos, y seguramente nosotros acá vamos a tener una implicancia económica y financiera. Cuando nosotros hablamos de una implicancia económica y financiera, no es para nada alejado a la idea que nosotros tenemos de que puede llegar a afectar los elementos de la igualdad contable, pero ya a nivel del Estado. Podemos hablar de dinero que ingresa o que sale del Estado, vamos a hablar de elementos que van a afectar el activo o el pasivo patrimonial del Estado, y en ese sentido aparece el sistema tratando de concentrar todos los datos necesarios para poder unificar. La idea es que se registre una sola vez en la contabilidad, que no se dupliquen funciones. Quiero que maximicen la cantidad de hechos económicos que se dan día a día en cada uno de los sectores de la administración del Estado, pensando en cada provincia, pensando en cada municipio, pensando en cada comuna, y que eso va a replicarse porque después tiene que subir a nivel nacional y tiene que concentrarse para hacer un consolidado de la contabilidad del Estado. Eso es lo que nosotros hemos analizado a nivel de contabilidad. Cuando dimos la clase, vimos que todo esto va a estar regido por un órgano rector, que es Contaduría General de la Nación, que existe un contador y un subcontador que son elegidos por el presidente de la Nación y que va a encargarse de que todo este sistema funcione, de impartir premisas para que toda la administración pueda tomar el mismo criterio, de manera que cuando se tengan que consolidar y armar estados contables, que también los vimos, modelos, se pueda llevar adelante de manera uniforme y no alterar. También hemos analizado muy verbalmente algunos conceptos como reserva interna, como compromiso, como devengado y como pagado. Estos conceptos van a cobrar importancia, repito, más adelante en la segunda o tercera etapa de la materia, en donde nosotros vayamos a hacer registraciones contables. Por ahora estamos presentando teóricamente a estos sistemas. La característica fundamental es que ustedes al finalizar la materia van a poder armar planillas de ejecución presupuestaria en donde vamos a utilizar estos momentos presupuestarios y la vinculación. El sistema de contabilidad se dice que es la columna vertebral de los sistemas, porque va a tratar de nuclear la información de todos los otros sistemas de la contabilidad, de presupuesto, el sistema de administración de bienes, el sistema de deuda, de control, y va a receptar toda la información para unificar una sola presentación y una sola rendición de cuentas del Estado. Entonces solamente lo hemos presentado a estos momentos a los efectos de que sepan que hay una vinculación entre el sistema de contabilidad y el sistema presupuestario. Ahora bien, dicho eso, nosotros vamos a hacer una pequeña definición. Según un autor, Terry, se dice que el presupuesto es el cálculo legal de lo que gastará el Estado en todo el año para satisfacer necesidades colectivas, al decir de gobierno. Entonces nosotros acá tenemos que hacer una definición de un presupuesto. ¿Por qué es importante la palabra presupuesto? Porque es el elemento fundamental que le servirá al Estado y que tendrá una naturaleza política, una naturaleza de gobierno
se considerará que es un instrumento de gobierno, una naturaleza jurídica, porque tiene forma de ley, y una naturaleza financiera económica. Aquí es importante tener en cuenta que hay diversos autores que hacen diversas definiciones, pero básicamente todos tienen como referencia que este presupuesto va a regir durante un ejercicio económico, financiero, que en el caso del Estado comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre de cada año. Ese es el ejercicio económico que nosotros vamos a analizar. ¿Qué características va a tener este presupuesto? Es un conjunto de normas, principios, procedimientos que regirán todo lo que tiene que ver con la elaboración del presupuesto y que básicamente tendrá que resaltar esa naturaleza política, porque todas las aspiraciones de los gobernantes estará materializada en el presupuesto. Por ejemplo, si un gobernante quiere apuntar o dedicarse más a la educación, su mayor asignación de recursos estará mostrada y prevista en educación. Si quiere priorizar salud, la mayor asignación de recursos irá para el área de salud. Entonces, cualquier ciudadano que pudiera leer el presupuesto podrá claramente visualizar cuál es la política del gobierno. También es una herramienta de gobierno, porque es la que le permite administrar el Estado y llevar adelante el empleo de estos recursos que va a recaudar el Estado, que ya hemos dicho que son a través de los impuestos, a través de las contribuciones y tasas, a través de las acciones que tiene el Estado. Por ejemplo, tiene sus empresas propias y se genera sus propios recursos, o venta de activos, o endeudamiento. Todos esos recursos que obtenga el Estado le van a permitir cubrir esas necesidades de todos los ciudadanos. Pero va a ser una herramienta de gobierno, va a ser una decisión de gobierno. Es jurídico porque el presupuesto es una ley, nace como ley del Poder Legislativo, en donde es tratada en ambas cámaras y surge como ley y es la que le va a dar legalidad a todos los actos que haga el gobierno durante un ejercicio. Ese ejercicio comienza el 1 de enero y termina el 31 de diciembre en nuestro país. Dura 12 meses. Y es financiero y